Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 13. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 1. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía. 1,1. Fundamento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es uno de los fundamentos de nuestro sistema administrativo. La obligación de la Administración de compensar económicamente a los particulares por los daños que les ha causado constituye una de las garantías fundamentales de los ciudadanos en el Estado de Derecho, reconocida en la propia Constitución. De acuerdo con el artículo 9,3 de la Constitución, esta garantiza la responsabilidad de los poderes públicos. Más adelante el artículo 106,2 desarrolla este principio al afirmar que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 1,2. Competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de responsabilidad patrimonial. El régimen jurídico regulador de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es fundamentalmente de carácter estatal. El artículo 149.1,18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Con esta expresión, la Constitución está reservando al Estado el establecimiento de una regulación uniforme en todo el territorio nacional que, de acuerdo con el mismo artículo 149.1,18, garantice a los ciudadanos un tratamiento común y un nivel mínimo de exigencia de responsabilidad ante cualquier administración pública. En el sentido indicado, el Tribunal Constitucional afirma en la sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que el artículo 149.1,18 de la Constitución no puede excluir que además de esa normativa común, que representa el sistema de responsabilidad para todo el territorio, las comunidades autónomas puedan establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad administrativa, siempre que naturalmente respeten aquellas normas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada. En el marco del artículo 149.1,18 de la Constitución citado, el artículo 47,4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial, la competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el Sistema General de Responsabilidad de todas las administraciones públicas. 1,3. Regulación de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. De acuerdo con los títulos competenciales citados, el Sistema General de Responsabilidad de todas las administraciones públicas se regula por el Estado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP. La LRJSP regula los principios de la responsabilidad de las administraciones públicas en el capítulo 4 del título preliminar
que contiene, entre otras materias, los principios de actuación del sector público. La LPAC regula a lo largo de su título IV, integradas en el procedimiento administrativo común, las especialidades procedimentales que se derivan de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En el derecho andaluz, la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta de Andalucía está presidida por el artículo 123,2 del Estatuto de Autonomía, que en términos semejantes al artículo 106,2 de la Constitución dice que la comunidad autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la misma. Se contienen en el derecho autonómico otras normas procedimentales en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en la Ley 4/2005 de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía y en el Decreto 450/2000 de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. El contenido de dichas normas lo estudiaremos en el siguiente epígrafe de este tema, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial. Antes de estudiar las normas de procedimiento, vamos a referirnos a la naturaleza y elementos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ambos definidos en el capítulo 4 del título preliminar, LRJSP. 1,4. Naturaleza de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Según la Ley 40/2015, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, exceptuándose dos supuestos: fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Se aclara además que la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a la indemnización. En todo caso, el daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se configura como objetiva y directa. 1.4,1. Objetiva. Es una responsabilidad de naturaleza objetiva, puesto que basta con acreditar la existencia de un daño material o moral individualizado que tenga su origen en relación causa-efecto con el funcionamiento de los servicios públicos, siempre que no concurra fuerza mayor, para que surja la obligación de la Administración de indemnizar al lesionado. Al tratarse de una responsabilidad objetiva, el centro de gravedad se sitúa en el concepto de lesión como perjuicio antijurídico, como daño que el que lo sufre no tiene obligación de soportar. 1.4,2. Directa. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es directa porque el particular carece de acción frente a los empleados públicos causantes del daño, pudiendo dirigirse única y exclusivamente frente a la administración a la que pertenezca. Ello sin perjuicio de la obligación que tiene la administración que hubiese indemnizado al particular de repetir, en vía de regreso, contra el agente o autoridad causante de la lesión. 1,5. Elementos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Los elementos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas pueden ser subjetivos y objetivos. 1.5,1. Elementos subjetivos. Los elementos subjetivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas son los particulares que sufren el daño y las administraciones públicas obligadas a resarcirlo. 1.5.1.1. Los particulares. Los particulares son los titulares subjetivos de la acción de responsabilidad frente a la administración. 1.5.1.2. Las administraciones públicas. El daño debe proceder de una administración pública, y la acción debe ejercitarse contra ella.
1.5,2. Elementos objetivos. Los elementos objetivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas son: el daño o lesión, la imputación del acto dañoso a una administración pública, la ausencia de fuerza mayor, la indemnización. 1.5.2.1. El daño o lesión. El daño recibido ha de ser efectivo, es decir, real, no meramente posible o futuro. El daño ha de ser evaluable económicamente. Son indemnizables tanto los perjuicios materiales como los físicos o morales de las personas. El daño debe estar individualizado, en relación a una persona o grupo de personas. El daño debe ser antijurídico. Ha de ser un perjuicio que el particular no tenga obligación de soportar. 1.5.2.2. La imputación del acto dañoso a una administración pública. El daño ha de ser producido por una administración pública o por varias en concurrencia. Incluso en concurrencia con un tercero o con el propio perjudicado. 1. El daño ha de ser consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La lesión es imputable a la administración pública al ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La expresión servicio público ha de entenderse como sinónima de actividad administrativa. La expresión funcionamiento ha de entenderse en un sentido amplio, incluyendo no solo actuaciones positivas de hacer, sino también negativas de no hacer que correspondan a la administración. El funcionamiento es normal cuando se trata de una actuación lícita de la administración. Es anormal cuando el daño obedece a actuaciones ilícitas imputables a los empleados públicos. La anulación en vía administrativa o por el orden contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativos no presupone derecho a indemnización. 2. Ha de existir una relación de causalidad entre el daño y el servicio público. La lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Debe existir, por tanto, una relación causal entre el servicio público y la lesión. El funcionamiento del servicio público tiene que ser un elemento necesario en la secuencia de los hechos para la producción del daño. 1.5.2.3. La ausencia de fuerza mayor. Si la lesión se ha producido por fuerza mayor, la administración queda exonerada de la obligación de indemnizar. La fuerza mayor define aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, caso fortuito, o que previstos fueran inevitables o irresistibles, fuerza mayor en sentido estricto. 1.5.2.4. La indemnización. 1. Reparación integral. La indemnización tiene como única finalidad resarcir al perjudicado en sus bienes o derechos lesionados. La reparación, el resarcimiento debe ser integral. 2. Valoración del daño. Los daños materiales se determinan atendiendo al valor real que tuvieran los bienes o derechos en el momento de producirse acuellos. 3. Fijación de la indemnización. El importe de la indemnización debe fijarse en referencia al momento de la aparición o manifestación del daño, que puede ser posterior al hecho o acto lesivo. Para cuantificar la indemnización habrá que estar al momento siguiente. Si la lesión es contemporánea con el hecho o acto lesivo, habrá que estar al momento de producción del hecho o acto para calcular la cuantía de la indemnización. Si la lesión no es contemporánea con el hecho o acto lesivo, habrá que estar al momento de aparición del efecto lesivo. Si se trata de lesiones de carácter físico o psíquico que se extienden en el tiempo, habrá que calcular la indemnización desde la curación o la determinación de las secuelas. 4. Actualización de la indemnización. La cuantía de la indemnización debe actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. 5. Pago de intereses. La ley contiene la previsión del devengo de intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada,
los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria o, en su caso, a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. Cuando la cantidad venga fijada en una resolución administrativa, se aplican los artículos 29 y 23 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Cuando venga fijada en una sentencia judicial, se aplicará el artículo 106 de Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. De acuerdo con los preceptos citados del Decreto Legislativo 1/2010, si la Junta de Andalucía no paga la indemnización a la persona o entidad acreedora dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, ha de abonarle sobre la cantidad debida y desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación, el interés de demora será el que se determine por la legislación estatal sobre la materia. De acuerdo con el artículo 106 de Ley 29/1998, si la Administración es condenada al pago de una cantidad líquida, a dicha cantidad se debe añadir el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 6. Formas de la indemnización. La indemnización, con regla general, debe ser satisfecha en dinero. La indemnización mediante una compensación en especie exige los siguientes requisitos para que proceda. Acuerdo con el interesado, el cual puede manifestar su voluntad de ser resarcido en especie mediante el escrito por el que se inicie la reclamación, o posteriormente en el acuerdo indemnizatorio. Que la compensación en especie sea más adecuada que el dinero para obtener la reparación integral, lo que obliga a la Administración a motivar la decisión. Que convenga al interés público, lo que se justificará en la motivación. 1,6. Responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Se regulan en la Ley 40/2015 dos supuestos de responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, en caso de daños causados por una actuación conjunta, o en caso de daños causados por una actuación meramente coincidente de estas. 1,6,1. Responsabilidad por la actuación conjunta de varias administraciones. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial, las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso de forma solidaria, aunque el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. En estos casos, la administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. No obstante, la administración pública competente deberá consultar a las restantes administraciones implicadas para que, en el plazo de 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 1,6,2. Responsabilidad por la actuación coincidente de varias administraciones. En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, con ausencia de fórmulas conjuntas de actuación, la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 1,7. Responsabilidad patrimonial de otras instancias del Estado. Junto a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, se regula en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la responsabilidad de otras instancias del Estado, en concreto, la responsabilidad del Estado legislador y la responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. 1,7,1. Responsabilidad del Estado legislador. Entre las novedades más destacables de la Ley 40/2015 de 1 de octubre,
En materia de responsabilidad patrimonial, merece especial mención los cambios introducidos en la regulación de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea. Según dicha ley, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 1.7.2. Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 2. Procedimiento general y procedimiento abreviado. Como hemos dicho, la LRJSP regula los principios de la responsabilidad de las administraciones públicas en el capítulo 4 del título preliminar, que contiene, entre otras materias, los principios de actuación del sector público, mientras que la LPAC regula a lo largo de su título IV, integradas en el procedimiento administrativo común, las especialidades procedimentales que se derivan de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. El artículo 1,1 LPAC anticipa que ésta tiene por objeto regular, entre otras materias, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas. Previamente a la regulación del procedimiento, la LPAC reconoce, como uno derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, el de exigir responsabilidades tanto de éstas como de las autoridades cuando así corresponda legalmente. A continuación, estudiaremos las especialidades del procedimiento administrativo común que se derivan de la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 2,1. Iniciación del procedimiento.
2.1.1. Iniciación de oficio por la Administración. Cuando las administraciones públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. Cuando se trate de la iniciación de procedimientos de responsabilidad patrimonial a petición razonada de otros órganos, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. 2.1.2. Iniciación a solicitud del interesado. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, los interesados solo podrán solicitar su inicio cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos de responsabilidad patrimonial por los daños causados como consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea. Además del contenido general de las solicitudes de iniciación de los procedimientos, en la solicitud que realicen los interesados en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. 2.2. Instrucción del procedimiento. 2.2.1. Informes y dictámenes. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, es preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. En el derecho autonómico, según el artículo 78,2 h del Decreto 450/2000 de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, el Gabinete ha de ser consultado preceptivamente en los expedientes de responsabilidad patrimonial. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o la propuesta de acuerdo por el que se pueda terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se debe emitir en el plazo de 2 meses y debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en la LPAC. En el derecho autonómico, según el artículo 17 de la Ley 4/2005,
de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, este debe emitir dictamen preceptivo en los siguientes supuestos. Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma en que la consulta venga exigida por ley referidos a reclamaciones administrativas de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 60.000 euros. Solicitudes de dictamen que versen sobre reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial frente a administraciones públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando la cuantía de la reclamación sea superior a 15.000 euros. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de 2 meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses. 2.2.1. Trámite de audiencia. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por los daños causados durante la ejecución de un contrato del sector público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. 2.3. Finalización del procedimiento. 2.3.1. Terminación convencional. Para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración, se podrán celebrar acuerdos, pactos o convenios que bien podrán tener la consideración de finalizadores del procedimiento administrativo, bien podrán insertarse en el procedimiento con carácter previo, vinculante o no a la resolución que le ponga fin. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la celebración de un acuerdo que suponga la terminación convencional del procedimiento de responsabilidad patrimonial requiere autorización por el Parlamento de Andalucía en 2 supuestos. Cuando suponga el reconocimiento por parte de la Administración de la obligación de indemnizar por cuantía superior a 8 millones de euros. Cuando, cualquiera que sea su cuantía, se acredite de forma motivada que el reconocimiento de tal obligación puede incidir en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de los ingresos, o que para atenderla concurren los requisitos legales para la concesión de crédito extraordinario o la tramitación de un suplemento de crédito. 2.3.2. Resolución. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, una vez recibido, en su caso, el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma, o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá el procedimiento. Además de lo previsto con carácter general para los procedimientos administrativos, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive pone fin a la vía administrativa. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. En el ámbito de la Administración General del Estado,
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto se aplicarán las normas anteriores. En el derecho andaluz, según el artículo 26,2k de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde a las personas titulares de las consejerías la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno. 2,4. Tramitación simplificada del procedimiento. Con carácter general, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las administraciones públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. No obstante, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deben ser resueltos en 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites. A. Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. B. Subsanación de la solicitud presentada en su caso. C. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días. D. Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. E. Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. F. Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. G. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el dictamen al Consejo de Estado u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días, si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. H. Resolución. 3. La responsabilidad de las autoridades y del personal. El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, regula dos tipos de responsabilidad a cargo de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas. Por los daños causados a los particulares incurriendo en dolo, culpa o negligencia graves. Por daños causados en los bienes o servicios de la administración igualmente con dolo,
culpa o negligencia graves. 3,1. Responsabilidad por los daños causados a los particulares. Si bien, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, los particulares exigirán directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, la administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3,2. Responsabilidad por los daños causados a la Administración. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 3,3. Procedimiento. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad en los dos casos anteriores se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados. Este procedimiento constará al menos de los siguientes trámites: alegaciones durante un plazo de 15 días. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de 15 días. Audiencia durante un plazo de 10 días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 4. La responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por los daños causados durante la ejecución de un contrato del sector público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. El artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, regula dos supuestos distintos de indemnización de daños y perjuicios a cargo de la Administración. Si como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de un contrato se causan daños y perjuicios a terceros, es obligación del contratista su indemnización. No obstante, si tales daños y perjuicios han sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, es ésta la responsable. El segundo supuesto de responsabilidad a cargo de la Administración se refiere a los daños causados a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, el contrato de obras o en el de suministro de fabricación. En ambos casos y conforme al procedimiento establecido para cada supuesto, los terceros pueden requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista,
se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.